1000 al 5000 es el día quinto. Ahora, en el calendario satánico gregoriano va del año 11 después de Cristo, 11 o 16, hasta el año 1011 o 1016 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en este cuadrante del año 11 al año 1011? La Biblia, la profecía dice que tenía que aparecer los monstruos marinos. ¿Apareció un monstruo marino? Por supuesto que apareció. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde subió? Del mar, dice, subió una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y si vamos a Apocalipsis 18:2, dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído a la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Son justamente símbolos de Roma papal. ¿Quién dije? Roma. Creó en el quinto día la bestia del agua o del mar. ¿Y quién tenía que surgir en este cuadrante? La bestia del mar. Obviamente tenía que surgir ¿quién? Roma papal. Roma papal tenía que surgir. La bestia, Apocalipsis 13. Y Roma papal se iba a llenar ¿de qué? De toda ave inmunda y aborrecible. ¿Todo fue creado cuándo? En el quinto día. Pero es una profecía para nosotros. Para nosotros. ¿Y por qué no la sabíamos nosotros? Porque el Señor ahora manda a sus mensajeros para que tú y yo la comprendamos claramente. Claramente. Y ahora vemos la belleza de la creación, algo que no habíamos visto antes. Antes veíamos la creación como algo sin sentido, y ahora nos damos cuenta que Cristo te muestra el final desde el principio. En el mismo principio de la creación te muestra toda la historia de la redención. Sexto día. Y voy a ahorrar tiempo. En el sexto día, ¿qué creó Dios? No voy a leer, está en Génesis capítulo 1, 24, 31, pero tenemos mucho que cubrir. En el sexto día, ¿qué creó? De memoria. El hombre. Primero, en el orden, ¿qué creó? Las bestias de la tierra. Las bestias de la tierra. Y después creó al hombre. Entonces, sexto día, creó las bestias que salen de la tierra y al hombre. Muy bien. Fíjense. ¿Quiénes son las bestias que salen de la tierra? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, ¿qué dice? ¿Que vi subir qué? Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Entonces quiere decir que en el cuadrante, después del año 1011 hasta el año hasta el año 2011 o 2016, donde se termina los 6000 años, entre el 2011 y 2016, dice que tenía que surgir ¿qué? Una bestia. ¿Y en qué año surgió? Perdón, acá no puse algo. Roma papal, ¿en qué año surgió? En el 538 empezó a reinar y surgió un poquitito antes, dentro del cuadrante del año 11 al año 1101. Justito tenía que surgir en este cuadrante. Sino todo esto que estoy explicando es falso. Esto encuadra, pero exacto. ¿Cuándo surgió la bestia que sale de la tierra? ¿Cuándo? ¿En qué año? Díganme. 1776 aproximadamente se declaró la independencia de Estados Unidos de América. Que es la bestia que surge de la tierra. ¿Entre qué años? Entre el año 1011 y el 2011. Justamente tenía que surgir acá. Pero algo más hizo Dios. ¿Qué más hizo? El hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué el hombre lo hizo lo último que hizo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el hombre en profecía significa la imagen y semejanza de Dios. Y el único hombre que iba a tener la imagen perfecta y semejanza de Dios, ¿saben quiénes son? Los 144.000, y por eso este tema está dentro de los 144.000, porque los 144.000 no tienen mentira en su boca. Los 144.000 son la imagen vívida de Cristo. Ningún otro hombre que ha vivido en la tierra ha tenido la imagen vívida de Cristo. Y pasa la experiencia que vivió Cristo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Los 144.000 son los únicos hechos a imagen
y semejanza de Dios. Y tienen que aparecer en el último cuadrante, en la última creación de Dios. ¿Y después qué viene? El séptimo día. ¿El séptimo día qué es? ¿Qué hizo Cristo en el séptimo día? ¿Qué hizo? Descansó. Creó un periodo de tiempo que son de 24 horas, que en realidad ahora estamos estudiando que son de 1000 años. 1000 años. Este es el milenio que teníamos que entender. Justamente la historia de la creación, los 7 días de la creación, es la historia de la redención completa. 1000 años, y acá tengo los versículos, pero no se los voy a leer, está en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 10. Los 1000 años representan justamente este séptimo día. Este séptimo día dice, Génesis capítulo 2, 1 al 3, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y si vemos el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el reposo en el cual vamos a entrar los hijos de Dios, que seamos obedientes a la ley de Dios y comprendamos lo que Dios nos dejó escrito en la tierra, en la Biblia, acá en la tierra. Tenemos que comprender lo que está escrito en las Escrituras. Para entrar en el reposo de Hebreos 3 y 4, léelo, no tenemos tiempo ahora, Hebreos 3 y 4, el capítulo completo. Para entrar en el reposo tenemos que comprender que el reposo de Dios es el milenio. Es donde Él ya no va a tener trabajo que hacer. Ahora hay una lucha tremenda en este mismo instante de Dios, su Hijo trabajando, los ángeles contra Satanás, sus ángeles contra nosotros. Es una lucha tremenda que Dios va a descansar cuando se termine la lucha. Satanás quede 1000 años en la tierra y los hijos de Dios se han llevado 1000 años al cielo. Este justamente es el Shabbat, el descanso de Dios. Por eso Dios descansa de sus obras. Ya viene trabajando Dios por 6000 años y ahora estamos a punto de entrar en el Shabbat. El que no guarda el sábado y no comprende la ley de Dios jamás puede entrar en el Shabbat. Nunca puede entrar en el Shabbat. Porque para entrar en el Shabbat tienes que aprender la ley de Dios y guardar su santo día de reposo. Si no, no podías entrar nunca en el Shabbat. Porque todo es profecía. Todo es profecía. Serán sus días 120 años. ¿Han entendido completamente la semana de la creación? Hay mucho más para sacarle, pero tenemos que seguir avanzando. Serán sus días 120 años. Ahora voy a corregir un pensamiento que teníamos mal. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La primera explicación que se nos ha dado con respecto a este texto, ¿sabe lo que es? De que Noé predicó por 120 años. ¿Eso es verdad? No, es incorrecto. Noé no predicó por 120 años, porque cuando recibió el mensaje de Dios, ya tenía sus hijos. Porque Dios le dijo, en realidad Noé ni siquiera predicó, porque Dios le dijo, hazte un arca para salvarte tú y tu familia. Si Noé hubiera invitado a alguien para salvarse en el arca, hubiera estado en contra del mandamiento de Dios. Y no quiero darte vuelta lo que te estoy enseñando ahora, solamente te invito a leer las Escrituras. Lee el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 para que vean la orden que recibió Noé de hacer un arca para salvarse. Él fue muy específico, Dios. No le dijo a Noé, hazte un arca y empieza a invitar a la gente que entre. Imagínense si venían 10 personas. Por ahí entraban 1000 personas. Ya ellas no entraban. 10.000 personas que dijeran, Noé, aceptamos tu mensaje, sálvanos. ¿Dónde las metía Noé? Lean lo que dice Dios a Noé. Le dice, hazte un arca porque he decidido destruir a todos y te vas a salvar en el arca tú, tu esposa, tus 3 hijos y las 3 mujeres de tus hijos. ¿Cuántas personas son ahí? 8. Cuando fue los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿se pusieron a predicar?
de que salgan porque venía la destrucción? No se pusieron a predicar. No se pusieron a predicar. Porque ya había terminado el tiempo de gracia. Bueno, este es otro tema. En este cuadro, ahora sí vamos a presentar otra vez el cuadro este. En este cuadro que vas a ver en la guía del sermón y lo puedes bajar y lo puedes imprimir grande también. En este cuadro te vas a dar cuenta que Noé engendró cuando tenía 500 años a Sem y a sus 2 siguientes hijos. Entonces nunca pudo haber predicado 120 años porque el diluvio fue justamente a los 600 años. Y ya sus hijos estaban nacidos y casados. Muy bien. Seguimos. Ahora hay una segunda explicación que dice que no, que esos 120 años, como el hombre era pecador, dice, después del diluvio, Dios recortó la vida del hombre a 120. Eso también es una mala aplicación, porque si ustedes se dan cuenta que después del diluvio, nadie vivió 120, viviendo muchos más. Miren cuando vivió Sem. Sem vivió 600 años. Arfaxad vivió 438 años. Sala vivió 433 años. Eber vivió 464 años. Y seguimos así las generaciones. Y sí se fue drásticamente reduciendo, pero no era lo que estaba diciendo la profecía. ¿Qué es lo que estaba diciendo la profecía? Que mi espíritu no va a contender con el hombre por más de 120 años. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Esto es algo maravilloso, pero ahora le voy a explicar lo que significa esta profecía. Voy a sacar un minuto de esto otra vez. No loca. Vamos a volverlo a su lugar original. ¿Qué es lo que significa? Vamos a Levítico, capítulo 25, 1 al 5. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso y reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces, explico rápidamente esto. Vamos a borrar esto acá. Hay un periodo que Dios llama de que podemos... ¿Cuántos años iban ¿Cuántos años podían trabajar la tierra? 6 años. Y el 7º era un descanso para la tierra. Seguimos con la misma profecía. 6.000 años para la tierra de pecado y 1 año que va a descansar de todo. ¿La tierra va a descansar cuando estén todos muertos? Por supuesto que va a descansar. 1 año. Entonces podían cosechar, plantar y trabajar por ¿cuántos años? 6. Y el 7º no podían ni recoger lo que estaba ahí. Lo dejaban. Dios hacía un milagro especial acá porque hacía una triple cosecha para que alcance para el 8º y hasta el 9º que volvían a cosechar. Pero no tengo tiempo de explicar eso. Pero quiero que entiendan algo. 6 días podían trabajar la tierra y el 7º descanso. Muy bien. Esto es otra profecía de lo mismo que estamos explicando ahora. Lo mismo. Ahora sigamos leyendo. Levítico 25, del 8 al 13 ahora. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que en los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y entonces tocarás fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, 7 años de estos, 7 veces esto, ¿da cuánto? ¿Cuánto da? 49. 49. Más 1, el próximo que era jubileo.
Entonces, un ciclo completo de Dios son 7 de estos, más el jubileo, que es donde volvían las pertenencias. Cuando yo vendía o perdía mis pertenencias, en el año 50 me eran de vuelta al dueño original. Esto es algo maravilloso. No puedo explicarlo completamente ahora, pero por lo menos ya lo saben. En el año 50 todo regresaba ¿a quién? Al dueño original. ¿Quién es el dueño original de esta tierra? Adán. Adán fue el dueño original de esta tierra. Y dice que en el jubileo le vuelta otra vez la tierra. Es una profecía. Pero fíjense, 50 es justamente 50 años, equivale a un ciclo de Dios. Así, a un ciclo, entiéndanlo así, porque todo es profecía. Ahora, todo es profecía. Ahora, si el versículo dice, volvamos a leer el versículo, dice, Génesis 6:3, y dijo Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. ¿Quién es mi espíritu? Cristo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es una profecía que está hablando de estos clases de ciclos. Y si multiplicamos 50 por 120, ¿cuánto da? ¿Saben cuánto da? 6.000. 6.000. Justamente el tiempo profetizado que Dios iba a dar para el pecado, por el cual iba a contender Cristo contra el pecado. ¿Por cuántos años? 6.000. Esa es la verdadera aplicación. No fue la predicación de Noé. No fue que se redujo la edad a 120 años. ¿Qué fue? El tiempo profético que íbamos a estar acá en la tierra. Hay una cantidad de citas de Elena White que no hace falta leerlas, porque tenemos que aprender a basar todas las escrituras. Las escrituras enseñan que el tiempo de la tierra con el pecado iba a durar ¿cuánto tiempo? 6.000. Esta mañana lo aprendimos y corregimos lo que nosotros creíamos que Noé predicó por 120 años. ¿No es así? Noé no predicó por 120 años. Noé construyó su arca en mucho menos tiempo, quizá en unos pocos años, 10 años o quizá menos, y se metió en el arca y se salvó. El resto fue condenado por sus propios pecados. Muy bien. Hemos comprendido esto. Podríamos hablar mucho más de esto, pero tenemos que ir avanzando. Tenemos que seguir avanzando rápidamente. Profecía. Esto algunos lo conocen, pero se los quiero dar. En los primeros 10 nombres, volvemos a nuestro mapa acá. Volvemos a nuestro mapita. Ahora sí la última vez que lo muestre. En los primeros 10 hombres, que son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, justamente en estos primeros 10 hombres, 10 nombres, cuando ustedes conocen el significado de estos nombres, hay una profecía maravillosa. Por ejemplo, Adán significa hombre hecho de la tierra. Set significa elegido, reemplazo, sustituto. Enos significa hermano, mortal, frágil. Cainán significa aflicción, pena. Mahalalel significa el bendecido de Dios. Jared significa descenderá, bajará. Enoch significa instructor. Matusalén significa, ya eso lo aprendimos en otros videos, cuando él muera, será enviado. Lamec significa poderoso. Noé significa descanso, consuelo, pacificador. A primera lectura esto no dice absolutamente nada, pero cuando ponemos los nombres juntos, hay una profecía maravillosa y se la voy a leer. Dice: el hombre elegido sustituto se hizo hermano mortal en la aflicción. El bendecido de Dios descenderá, el instructor, y cuando él muera, será enviado poderoso consuelo. En estos 10 nombres está la profecía de la redención, también, en esos 10 nombres. Se los dejo para que lean, para que lo lean. Por ejemplo, Melquisedec. ¿Todos conocemos quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Dónde está Melquisedec acá? Dice que Abraham, que nació en el año 1948 del calendario de Dios, no el calendario satánico babilónico, 1948 del calendario de Dios, dice que a Abraham se le presentó Melquisedec y le pagó los diezmos. ¿Quién es Melquisedec acá? Algunos dicen que fue Cristo mismo. No fue Cristo mismo. No vino Cristo a pedir los diezmos en forma personal. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Alguien sabe qué fue Melquisedec? Bueno, se lo cuento de una forma muy rápida. En la historia hebrea está escrita de que Abraham fue criado, había una persecución grande por los que creían en el verdadero Dios. Y Abraham fue criado, ¿saben por quién?
por Noé y por Sem. Fíjense que cuando, esto es maravilloso porque ustedes se dan cuenta de que Abraham vivía en la época de Noé. Esto es algo absolutamente maravilloso. Imagínense, Abraham conociendo a Noé. ¿Cuándo ustedes lo pensaron? ¿Cuándo pensaron que Noé y Abraham eran contemporáneos? ¿Cuándo pensaron que Sem y Abraham eran contemporáneos? No lo pueden ni siquiera imaginar hasta que no lo vean en un gráfico. Imagínense, Sem murió después de Abraham. Sem, que viene antes del diluvio, un hombre que viene antes del diluvio murió después de Abraham. ¿Y quién habla de Sem en la Biblia? ¿La Biblia habla de Sem? No habla. Pero Sem era Melquisedec. Era el hombre de Dios. Por su nombre, no tengo tiempo de explicarlo ahora, por su nombre era el hombre justamente que era siervo, era rey porque venía de otro mundo, el mundo antediluviano, era rey y era sacerdote. Él llevó el sacerdocio de Noé, fue pasado a Sem. Así que cuando se lo encontró Abraham, le dio a él el diezmo y le dio al tributo. ¿Por qué? Porque Sem era justamente el Melquisedec que se nombra. Melquisedec no es nombre de nadie, sino dice rey de justicia y de paz. Y él era el rey de justicia. Pero no tengo más tiempo de explicarle, pero por lo menos le voy diciendo datos para que salgan de alguna confusión o de información que no teníamos hasta ahora. Muy bien, esto lo pueden investigar y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es esto, como que por ejemplo el papá de Noé conoció a Adán. Imagínense, al primer hombre. Adán le podía contar cómo había sido el paraíso anterior. Muchas cosas que a veces no nos podemos a pensar porque tenemos tiempo de más para mirar novelas y estar chismeando en chismes y mentiras de nuestros hermanos cuando deberíamos estar estudiando las Escrituras. El calendario de Dios, las 7 fiestas de Yahweh, de Jehová. Juan, capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué dice Cristo que quién había escrito de él? Moisés. Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No puedo comentar en todo lo que quisiera comentar en este pasaje, pero presten atención ahora en los primeros 2 versículos de Hebreos 4, lo que sigue. Hebreos 4, 1 y 2 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es la buena nueva? Pasa que lo han traducido como la buena nueva, pero la buena nueva, esa palabra, es el evangelizo. ¿Qué es el evangelizo? El evangelio. ¿Quiénes oyeron el evangelio? Lo oyeron por Moisés. Entonces Moisés predicó el evangelio. Nosotros pensamos en evangelio y nuestra mente automáticamente va al Nuevo Testamento. El evangelio según Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Pero dice que el evangelio, ¿quién lo predicó antes que ellos? Moisés. ¿Y dónde está el evangelio según Moisés? ¿Dónde está? En la Torá, en lo que él escribió.
Moisés dio la ley de Dios, pero también dio el pacto con sangre. Miren, Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés no solamente dio la ley, sino también dio la sangre, el evangelio. Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Para qué? Fíjense una pausa ahí. Dice que nosotros somos tardos de corazón, también los discípulos, para creer. Pero el tema es que no entendemos. ¿Cómo podemos creer si no entendemos? Por eso ahora Dios te va a abrir la mente para que comprendas. ¿Qué dije que iba a enseñar hoy? El día y la hora que viene Cristo. Hoy lo voy a enseñar. Pero no lo habíamos entendido porque no se nos había abierto la mente. Y miren lo que dice ahora el texto, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién estaba hablando hoy? Cristo en el viaje a Emaús. Le está diciendo que ¿de qué profeta empezó? Moisés. Todo habla de Cristo. ¿Y por qué no lo hemos comprendido? Hoy lo vamos a comprender. Se nos tiene que abrir la mente. Voy a ver una cita de Elena White, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuando le miraran, vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. ¿Qué era todo el sistema de redención judío? ¿Qué era? La economía judía, ¿qué era? Los ritos, ¿qué era? Símbolos. Eran símbolos, era una profecía compacta ¿de qué? De la redención. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y hermanos, ya hemos avanzado 2 horas y media en este estudio. Y lo que tengo que dar es muy importante para resumirlo en 15 minutos. Así que lo que vamos a hacer es, en este mismo tema 7, vamos a abrir 2 partes. Parte A, que vimos la creación, y vamos a hacer, hoy mismo voy a grabar, pero voy a hacerlo después de un descanso. Vamos a grabar la segunda parte, que todo es el mismo tema, es el calendario de Dios. Porque necesito toda su atención y necesito también tiempo para desarrollar esto. Así que vamos a terminar este estudio maravilloso que estamos hasta ahora. Vamos a terminar con una oración y vamos inmediatamente, usted va a poder disfrutar después de la segunda parte de este tema. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te alabo por tu creación, te alabo, Señor, por las Escrituras y porque nos das el conocimiento para comprender que tus profecías tú las has dado desde el primer día, que nos muestras el final desde el principio. Señor, te doy gracias porque nos das luz y en la casa de tus hijos hay luz. Mientras en Egipto reina las tinieblas, en la casa de tus hijos nos das la luz, que es tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por todo esto. Te pido, Señor, que nos sigas acompañando durante el resto del día, en el sagrado nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.